Gracias por acompañarnos y bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, ya tengo en la línea aquí al doctor Eduardo Luna Ramírez, ginecobstetra. Él es cirujano de mínima invasión en ginecología, tiene un posgrado en endometriosis, jefe adjunto de la sección de quirófanos en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Y me da gusto saludarlo. Doctor, ¿cómo está? Platíquenos de lo que es la endometriosis, una enfermedad que afecta entre 10 y el 15% de la población femenina a nivel mundial y que, bueno, es de diagnóstico tardío, con complicaciones muy serias, afectando principalmente a la infertilidad. Gracias por esta entrevista, doctor. Gracias por acompañarnos. Platíquenos de endometriosis, cómo estamos en nuestro país, cuál es el panorama y cuáles son los tratamientos de actualidad. ¿Cómo le va? Claro que sí. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Bueno, pues la endometriosis es una enfermedad crónica que afecta entre 1 y 2 pacientes de cada 10 mujeres que tienen dolor durante su menstruación. Alrededor del 35% de las mujeres que tienen infertilidad y que en este caso no pueden lograr un embarazo, también van a tener esta afección. La endometriosis es una enfermedad en la cual el tejido normal que recubre la capa interna del útero, que se llama endometrio, sale hacia la cavidad pélvica y se implanta en múltiples localizaciones, en el útero, en los ovarios, en el intestino, a veces en la vejiga, y está caracterizado por mucho dolor. Puede ser dolor durante la menstruación, o puede ser también un dolor no cíclico, que ya nos estaré hablando, pues que está afectado otros órganos. ¿El dolor es el principal síntoma, doctor, de la endometriosis, o cuáles son los signos y síntomas? Sí, principalmente es el dolor, es un dolor incapacitante. Nosotros lo medimos en una escala del 1 al 10, cuando la paciente tiene un dolor 9 de 10 o 10 de 10, pero esto va a ser muy variable, puesto que las mujeres tienen una sensibilidad al dolor o una tolerancia al dolor distinta. Existen muchos síntomas que nos pueden hablar de una etapa más avanzada de la enfermedad, como sangrado por la orina o sangrado al defecar, dolor al tener relaciones sexuales, a la penetración profunda. Todos estos nos van a orientar a que la endometriosis está afectando más de 5 milímetros de alguno de estos órganos. Se llama endometriosis profunda. ¿Hay alguna edad en la que afecte más la enfermedad? Esta enfermedad se caracteriza por afectar desde mujeres adolescentes hasta mujeres al final de la etapa reproductiva. Existen muchas teorías por las cuales explican el origen de esta enfermedad. Sin embargo, aún no existe una que concluya en todas estas mujeres, puesto que se ha encontrado focos de endometriosis en mujeres que aún no menstruan, y esta es una de las teorías que escapa a la teoría más aceptada, que es la de la menstruación retrógrada. Cuando una mujer menstrua, el endometrio cae hacia vagina y es expulsado del cuerpo. Sin embargo, también parte de este tejido se regurgita o regresa hacia la cavidad pélvica por las trompas. Sin embargo, no todas las pacientes que tienen esta afección pues van a tener endometriosis, puesto que existen también teorías en las cuales el cuerpo tiene una deficiencia de algunas enzimas que nos van a ayudar a eliminar estos focos de endometriosis y evitar que se implanten. Sabemos que hoy en día hay tratamientos que pueden desde frenar el padecimiento. ¿Es curable? Esta es una enfermedad que no se cura. Eso es algo muy importante, que bueno que lo mencionas. Es una enfermedad crónica. Nosotros debemos de dar un plan de manejo de por vida a la paciente, y el tratamiento siempre va a estar enfocado en cuanto a las preferencias, el deseo reproductivo de la paciente y cuáles son sus síntomas. Pueden existir lesiones muy grandes de endometriosis y la paciente será asintomática, o puede tener lesiones muy pequeñitas y dependiendo de su localización y tener un dolor muy intenso. Por eso nosotros debemos de dar diferentes tratamientos de acuerdo a la patología que esté presentando la paciente. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, para la endometriosis? Existen dos tipos de tratamientos: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico es nuestro principal pilar de tratamiento. Nosotros debemos de
dar un tratamiento médico, obviamente evaluando específicamente si la causa de dolor pélvico crónico es endometriosis, puesto que existen algunas otras causas. Pero el tratamiento médico es un tratamiento que se lleva a largo plazo hasta que la paciente desea un embarazo o posterior al tratamiento quirúrgico para que no tengamos una recidiva. Es muy importante recordar que la endometriosis es una enfermedad que tiene una alta tasa de recurrencia. Vuelve mientras la paciente tenga ovarios o tenga un estímulo hormonal por estrógeno, va a tener un riesgo de que vuelva la enfermedad. Si el padecimiento es incurable, entonces los tratamientos van enfocados a disminuir el dolor, a mejorar la fertilidad, se emplean en etapas de reproducción. ¿En qué momento? ¿Cuál es el criterio entonces? Claro, va a depender de la edad de la paciente. Es muy importante separar en dos partes a nuestro gran grupo de pacientes. Si la paciente tiene deseo reproductivo en este momento y la endometriosis es la afección que está alterando esta posibilidad de poderse embarazar, entonces deberemos de enviarla a un servicio de biología de la reproducción para que nos ayude a lograr el embarazo. Ahora, si nosotros tenemos una paciente que ya tuvo su paridad cumplida, o sea, ya tuvo hijos y ella su afección solamente es por dolor, dolor al tener relaciones sexuales, dolor al defecar o dolor al orinar, su tratamiento será quirúrgico. Es muy importante que nosotros evaluemos a la paciente en qué momento de la vida se encuentra. Por ejemplo, una paciente de 16 años que tiene un tumor de endometriosis, un endometrioma en el ovario, esa paciente no requiere de momento un tratamiento quirúrgico, puesto que no va a desear un embarazo en este momento o en breve. Entonces debemos de darle tratamiento médico para disminuir su dolor y poder llevarla a un momento adecuado en el cual ella quiera un embarazo, puesto que el tratamiento quirúrgico va a mejorar la tasa de fertilidad de esta paciente, la tasa de embarazo espontáneo. Sin embargo, solamente tiene un periodo de ventana de 1 año. Entonces, si nosotros realizamos una cirugía a los 16 años, obviamente esa mujer no va a requerir, no va a querer un embarazo a los 17. Por eso necesitamos darle tratamiento médico para poder llevar lo más lejano el tratamiento quirúrgico y poder darle los mejores resultados a esta paciente. Doctor, pues de un 10 a un 15% de la población femenina se cree que puede estar afectada con este padecimiento. El dolor es entonces el síntoma característico de esta enfermedad. Y la pregunta es entonces, ¿por qué es tan tardía el diagnóstico o por qué es tan tardío el diagnóstico? Se cree que alrededor de 7 a 10 años puede ser diagnosticado un paciente con esta enfermedad. ¿Por qué? Si el dolor es el signo principal, doctor. Bueno, tenemos dos causas principales aquí en México. Uno es nuestra cultura de que el dolor en la menstruación es algo normal. Normalizamos el dolor, entonces las pacientes no buscan el diagnóstico de esta enfermedad, puesto que piensan que el dolor durante la menstruación es algo que debe de ocurrir durante la menstruación y esto es algo totalmente erróneo. Y el segundo problema que tenemos es que desafortunadamente existimos muy pocos especialistas en endometriosis que podemos hacer un diagnóstico temprano. Muchas veces existe la literatura que nos dice que pueden pasar de 5 a 7 médicos hasta que la paciente va a encontrar un médico que va a darle el diagnóstico de endometriosis. Entonces, tanto es una falta de búsqueda por las pacientes y una falta de sospecha clínica por los médicos. Entonces el criterio debería de ser, hay dolor premenstrual, la sospecha podría ser endometriosis. Claro, es importante evaluar este dolor, puesto que tenemos, el dolor durante la menstruación se llama dismenorrea y existen dos tipos. La dismenorrea primaria, que es cuando la paciente empieza a menstruar y desde ese momento tiene dolor y tenemos que buscar otras causas. Normalmente son alteraciones de la formación del útero. A veces tenemos que es un útero que no permite la salida de la menstruación y esto genera muchísimo dolor. Otro es por la sensibilidad del útero, estas fibras generan muchísimo dolor y ya cuando hablamos de una endometriosis secundaria, de una dismenorrea secundaria, estaríamos hablando de múltiples factores que debemos de evaluar. Entonces, el punto clave es cuando el dolor es incapacitante, genera una afección en la calidad de vida de la paciente, es cuando debemos de acudir a una valoración para descartar
si tenemos endometriosis. Afortunadamente, pues existen hoy en día estos tratamientos de excelencia, tratamientos de actualidad para tratar la endometriosis. Es un tratamiento hormonal. Platíquenos en qué consiste Dionegest. Claro, el Dinogest es una molécula, es una progestina, es una hormona, la cual se produce normalmente, la progesterona es una hormona que se produce normalmente en el ciclo menstrual de cualquier mujer en edad reproductiva, y Dinogest es una progestina de cuarta generación, es de las más nuevas. Esta progestina en específico está derivada de la nortestosterona y va a tener un efecto antiandrogénico. Esto nos va a ayudar a que no tengamos efectos colaterales como acné o hirsutismo, que es aumento de vello. Asimismo, tiene un efecto antiestrogénico muy importante. Como te comentaba, el estrógeno es el responsable de estimular a las lesiones de endometriosis o al endometrio que se encuentra fuera de la cavidad pélvica. Estas lesiones ectópicas van a ser estimuladas por el estrógeno que se produce en los ovarios. Por lo tanto, cuando nosotros damos un tratamiento médico en una paciente que viene por dolor, el principal medicamento, el de primera línea, son las progestinas. Y Dinogest tiene en específico un efecto antiestrogénico muy importante que nos va a, en el mejor de los casos, disminuir estas lesiones. Lo que sí va a generar es una disminución muy importante en el dolor y vamos a tener una mejora en la calidad de vida para que estas pacientes puedan llevar sus actividades normales. Sin embargo, es muy importante reconocer que el tratamiento no va a eliminar la fibrosis que que se generan en estas lesiones. Nos va a dar tiempo a que estas lesiones pues no progresen o no generen dolor, pero no puede eliminar esta como parte dura que se genera alrededor de estas lesiones. Aunque exista la cirugía, doctor, aunque se haga la cirugía, regresa, dice usted, el problema. Sí, claro. Por eso es muy importante que nosotros elijamos el momento. Nosotros le llamamos cirugía de una sola vez o one-shot surgery, en la cual la paciente debería de ser candidata a una cirugía y nada más, no hacer procedimientos repetidos. Por eso, cuando nosotros realizamos una cirugía para retirar estos implantes de endometriosis, que a veces es necesario retirar un segmento de intestino o un segmento de vejiga o a veces el útero, incluso con los dos ovarios, debemos de dar un tratamiento médico posterior para disminuir el riesgo de que esta endometriosis vuelva. Por último, pues platíquenos cuál es el pronóstico de este padecimiento entonces, bajo estos tratamientos que hoy en día se cuenta, y bueno, quién es el médico especialista que va a tratar esta enfermedad. Claro, mira, el pronóstico va a estar ligado con la localización de la lesión, así como el tamaño y el volumen de la lesión. Cuando nosotros tenemos un tratamiento médico, se describe en la literatura que alrededor del 85 al 90% de las pacientes va a tener una buena respuesta a tratamiento en cuanto a mejoría de dolor y en cuanto a mejoría de calidad de vida. Sin embargo, existe este pequeño porcentaje que no va a tener una respuesta, en las cuales reservaremos el tratamiento quirúrgico. Es muy importante recalcar que el tratamiento médico sería nuestra primera línea de tratamiento, y este tratamiento debe de ser diagnosticado o realizado después de haber hecho un diagnóstico correcto. El médico especialista en endometriosis es el ginecólogo. Sin embargo, necesitamos un equipo multidisciplinario para el tratamiento médico y para el tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros hablamos de tratamiento médico, implica una valoración por psicología, un apoyo nutricional, un apoyo de rehabilitación. La paciente debe de mantener un peso ideal, puesto que cuando las pacientes tienen un sobrepeso, las células de la grasa, el tejido celular subcutáneo, produce una hormona que se llama estrona, que puede estimular el endometrio. Por eso es muy importante tener un tratamiento holístico. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar de tratamiento quirúrgico, también necesitamos de otro tipo de cirujanos, un cirujano colorectal, un cirujano urólogo, un uroginecólogo, que nos puedan apoyar dentro del tratamiento para poder realizar la resección completa de esta enfermedad. Entonces, nosotros debemos de realizar la referencia oportuna a un ginecólogo que sea experto en endometriosis,
que es el líder del equipo quirúrgico y también del tratamiento médico. Pues es el doctor Eduardo Luna Ramírez, ginecólogo, platicando en esta ocasión de lo que es pues la endometriosis, su tratamiento. Invitar al público, doctor, sobre todo a la población femenina, por supuesto en edades en donde pues se empieza a manifestar este padecimiento, pues a tener la sospecha o darle seguimiento a un diagnóstico pues en relación a lo que es esta enfermedad. Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes.